Buenos días, yo soy el pastor Rodolfo Santana y te estoy dando la bienvenida a nuestra nueva serie de meditaciones bíblicas, Palabras Claves del Discípulo de Cristo. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie está relacionada con la palabra discípulo. No sé si entiendes bien lo que significa esta palabra. Discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro, pero no se refiere a solamente adquirir conocimientos, adquirir información, sino más bien a ser como un aprendiz del maestro. Este aprendiz o discípulo tiene la meta final de llegar a ser como su maestro. Así sucedería con un aprendiz de carpintero que está ahí al lado de su maestro, lo está ayudando, está observando al maestro en acción y así va aprendiendo cómo es que hace el maestro. ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? ¿Qué hace? ¿Qué pasos sigue? ¿Cómo lo hace? Para llegar a ser como él. Así también aprendería un aprendiz de peluquería o de cocina o de cualquier otra de estas cosas. Y esto es lo que es un discípulo. Cuando Jesús vino a la tierra y ejerció su ministerio entre la gente, Él llamó a algunas personas para que estos fueran sus discípulos. Y por supuesto, aquí también tenemos que aplicar la misma meta. La meta de aquellos discípulos que eran 12 era llegar a ser como su maestro. Fue para eso que Jesús los llamó. Fíjate cómo dice en el Evangelio, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 25, dice el propio Señor Jesús: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Para eso Jesús llamó a los discípulos. Lamentablemente hoy día no podemos decir que todos los que participan de las actividades en nuestras iglesias, los que se reúnen, los que se congregan en nuestras iglesias, sean verdaderamente discípulos de Cristo. No todos. A muchos de ellos los podemos clasificar más bien como asistentes o visitantes o curiosos o buscadores o indiferentes o religiosos o cumplidores o cosas así. Por cierto, ¿te parece que alguno de estos términos o calificativos viene bien con tu caso, viene bien con tu situación, te describe a ti en este momento? Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, ser un discípulo de Cristo entonces es estar aprendiendo de Jesucristo el Maestro, ser su aprendiz con el propósito de llegar a ser como Jesús. En esta nueva serie que comenzamos hoy, estaremos viendo 12 palabras clave del discípulo de Cristo. Cada meditación, una sola palabra, pero son 12 palabras clave de lo que es ser un discípulo de Cristo. Hoy estaremos viendo la primera de estas palabras, una palabra bien corta, pero poderosa, que es la palabra ven. Ven. La encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús llamó aquí a estos dos hombres que eran pescadores. Allí a la orilla del mar los llamó, diciéndoles: venid en pos de mí. Vengan. Esta es la palabra ven. Fíjate que Jesús
no pasó por allí para invitarlos a ir a la sinagoga o al templo. No les dijo, me gustaría invitarlos a una actividad que tenemos en la sinagoga mañana, sábado. No. O en el templo. No. Hoy en día pensamos que la gente lo que necesita es que los invitemos a la iglesia o a algún evento cristiano. Pero realmente el discipulado cristiano no comienza con asistir a un lugar. No es así como se comienza a ser discípulo de Cristo. Tampoco con pertenecer a una organización. Jesús llamó a la gente a venir a Él. Les decía, venid en pos de mí. Ese era el llamado. Para comenzar a ser discípulos, el llamado era venir a donde estaba Jesús. Venir allí con Jesús. En una ocasión Jesús dio esta invitación, no solamente para aquellos pescadores, sino para todos los que la necesitaban. Dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. El llamado es venir a Jesús. Y Él les promete a cada uno que viene a Él o se acerca a Él, descanso. Descanso. Ahora vamos a leer Juan 6:35. Juan 6:35. Aquí Jesús no está directamente llamando a nadie, pero sí está hablando de los beneficios que obtiene el que viene a Él. El que viene a Jesús. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está comparando aquí con el pan. El pan es, vamos a decir, el alimento universal. Porque en el mundo entero se conoce el pan. Una receta más acá, más allá, de este tipo, de esta otra, con esta clase de harina, con esta otra, pero el pan se conoce en el mundo entero y se consume en el mundo entero. Es el alimento básico para todos y puede llegar a ser incluso de los alimentos más baratos que hay, al alcance de cualquiera. Jesús se está comparando con el pan. Alimento universal, alimento básico y alimento al alcance de todos. Y entonces Él dice, el que a mí viene. Quiero que pienses algo. Imagínate que tienes hambre. ¿Tienes hambre? ¿Qué harías? Ir a un lugar donde alguien te brinde una conferencia acerca del pan y de los beneficios del pan. ¿Harías una búsqueda en la internet acerca del pan para aprender? ¿O te comprarías un sticker, una calcomanía que diga yo creo en el pan para pegarla allí en el bumper, en la defensa del carro? ¿O buscarías un pedazo de pan y te lo comerías? Repito, si tienes hambre, ¿cuál de esas tú harías? Probablemente buscar el pedazo de pan y comértelo, porque esa es la que realmente puede satisfacer tu necesidad, tu hambre. Las otras, no. No. El conocer acerca del pan, el aprender acerca del pan, el poner un sticker, yo creo en el pan, eso no satisface tu hambre. El comer el pan, sí. Ir a donde está el pan. No alguien que hable del pan, sino el pan mismo y comerlo, sí. Algo parecido pasa con esto. Jesús nos llamó a la gente a ir a alguien que hable del pan. Jesús llamó a la gente a Él mismo. El que a mí viene, dijo, nunca tendrá hambre. Jesús nos está prometiendo satisfacer nuestras necesidades espirituales. Es a lo que se refiere aquí con este hambre. ¿Cuáles serían las necesidades espirituales? La primera necesidad espiritual de todo ser humano es poder tener una relación con Dios, porque esa relación normalmente está rota, quebrantada por nuestras culpas, por nuestro pecado.
por nuestra rebeldía. Pero como Dios es santo, pues no puede tener relación con el pecador. Por eso el ser humano está urgentemente necesitando restaurar su relación con el Creador. Esa es la mayor necesidad espiritual que tiene el hombre. Y después puedes pensar muchas que se derivan de esa misma. El poder alcanzar el perdón, sentirse perdonado por Dios. El poder comenzar una vida nueva. El poder encontrar sentido para la vida. El poder tener esperanza. El poder tener fe. El poder sentir seguridad. Estas son necesidades espirituales profundas que tiene todo ser humano. Y Jesús dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Quiere decir, el que a mí viene, yo lograré satisfacer sus necesidades espirituales. Si te fijas en el versículo que acabamos de leer, Juan 6:35, Jesús está haciendo un paralelismo entre dos expresiones. El que a mí viene, después dice, el que en mí cree. Porque las dos cosas están relacionadas. No podemos venir a Cristo si no creemos en Él. Si creemos en Jesús, la acción consecuente, la acción que lógicamente se desprende es venir a Él porque creo en Él. Por supuesto que nos damos cuenta que cuando hablamos de venir a Jesús, no está hablando de venir físicamente, de acercarnos físicamente a Jesús. No es eso. Porque físicamente Él no está aquí delante de nosotros. Pero venir a Jesús significa varias cosas. Una de ellas, enfocarnos en Jesús, no en una religión, no en una organización, no en una creencia, sino enfocarnos en Jesús, en la persona de Jesús. En segundo lugar, conocer a Jesús. La mejor manera de conocer a Jesús es leyendo en la Biblia, en particular los libros que llamamos los evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque allí es donde están contenidas las palabras, las enseñanzas de Jesús, los hechos, las acciones de Jesús. Yo quiero conocer a Jesús, tengo que leer los evangelios. También venir a Jesús implica creer en Jesús. Al conocerlo, creeré en Él. Ya vimos que Jesús hizo un paralelismo entre venir a Él y creer en Él. Significa creer en quien Él es realmente y en lo que Él ha hecho y en lo que hace. También implica arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Si examinamos las historias en la Biblia de la gente que se acercó a Jesús, vamos a poder ver que al conocer a Jesús, ellos y ellas se arrepentían de la forma en que habían vivido hasta ese momento. Tenemos historias como la de la mujer samaritana a la orilla del pozo. Tenemos historias como la de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Como dijo alguien, Jesús nos llama tal como somos, pero no para que nos quedemos tal como somos. Y venir a Jesús implica también quedarnos con Jesús. Fue lo que hicieron aquellos que Jesús llamó. Pero eso tiene que ver con la segunda palabra y esa será la próxima meditación. Entonces, ya estuvimos de acuerdo en que el discipulado cristiano no comienza con ir o asistir a algún lugar, ni con pertenecer a una organización. Comienza con venir a Jesús. Hoy hemos visto la primera palabra del discipulado cristiano, que es la palabra ven. Es el llamado que hace Jesús para que nos acerquemos a Él, nos quedemos con Él y comencemos entonces a ser sus discípulos. Sí comprendes, ¿verdad? Dios te llama para que vengas a Jesús y así comiences a ser su discípulo. Vamos a orar. Y ahora, Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, aquí para que fuera nuestro Salvador. Gracias porque Él nos llamó y nos llama para que vayamos a su lado, cerca de Él, y comencemos a ser sus discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser sus discípulos, a seguirlo y aprender de Él. Bendice a la persona que está viendo o escuchando esta meditación.
tú que conoces sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus dudas, sus temores. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú le bendigas, que tú le ayudes, que tú le hagas sentir tu presencia, que tú obres con tu poder en su vida. Y cómo nos le ayudes también a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana en una nueva meditación de la serie Palabras clave del discípulo de Cristo.